Bueno, vamos con más cosas. El miedo está de rabiosa actualidad en Para Todos Lados. Hemos hablado en otras ocasiones del miedo, pero hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de la organización empresarial. ¿Cómo puede afectar el miedo a la productividad de una empresa? ¿Cómo dirigir a un empleado para que aporte sus mejores cualidades sin miedo a sentirse amenazado? Parece que lo más difícil es dirigir sin utilizar el miedo como coartada. Pilar Jericó, experta en organización de empresas, coach en desarrollo del talento y liderazgo, nos sugerirá algunas de las claves del liderazgo inteligente que aparecen en su libro No Miedo, de reciente publicación. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el principal tipo de miedo, ¿no?, en el entorno laboral? Pues claramente no llegar a fin de mes. No poder pagar hipotecas, colegios, no llegar a fin de mes, en definitiva. Ese es el número uno. El número uno, porque es biológico. ¿Biológico? Sí, sí, porque como somos animales sociales necesitamos tener una mínima supervivencia. Y si falla la supervivencia, lo demás falla también. Entonces, ¿cómo podemos atenuar ese miedo o aprender a vivir con él? Bueno, primero lo que es importante es entender que todos tenemos miedo y el miedo es bueno tenerlo. Hay un miedo sano, que es la prudencia, y luego hay un miedo tóxico, que es el que nos paraliza. O sea, decir es que tengo miedo no es lo significativo. Es decir, lo que tienes que ver hasta qué punto ese miedo a ti te está impidiendo tomar determinadas decisiones. Y esa es la reflexión. Pero junto con el miedo a no llegar a fin de mes hay muchos otros, ¿no? Hablando del entorno laboral, ¿cómo perjudica a la productividad el miedo? Pues mira, la verdad es que el miedo se ha utilizado siempre. Se ha utilizado siempre como fórmula mal llamada de motivación. Amenazar, no contar todo lo que se sabe. Esa es una técnica que se ha utilizado desde la época ya del comienzo de la empresa, ¿no? De hecho, uno de los fundadores del mundo de la empresa, digamos, de la filosofía de la empresa, fue Henry Ford, el fundador de la Ford. Y dijo, mi principal problema cada vez que pido un par de brazos es que me vienen con cerebro. Es decir, estamos hablando de mediados del siglo XX. Y es decir, ya desde entonces, cuando hay esa filosofía, se utiliza el miedo siempre. El miedo se ha utilizado porque se entiende que es la mejor manera para la productividad. Por lo tanto, hay que cambiar la filosofía. Para un tipo de productividad. Claro, es lo que se entendía anteriormente, cuando eran cadenas de montaje muy duras, ¿no? Y ahora no tiene ningún sentido, porque ahora, sobre todo en una época de crisis, lo que necesitamos es talento, creatividad, ilusión de la gente. Que a la gente le apetezca ir a trabajar y dar lo mejor de sí mismos. Y con esta filosofía, el miedo no tiene cabida. Hablemos, por ejemplo, del miedo a ser elegido jefe intermedio, ¿no? Ah, sí. Por ejemplo. Sí, sí, parece una contradicción, ¿no? Si uno puede prosperar en su entorno laboral, ¿por qué va a tener miedo, no? Cuéntanos un caso que aparece en el libro, No Miedo. Bueno, pues mira, por ejemplo, lo primero de todo es que nuestra cultura, como latinos que somos, es afiliativa. ¿Qué quiero decir con afiliación? Que nos gusta estar, que nos quiera la gente, ser parte de un grupo, estar dentro de los grupos. Entonces, nuestro principal miedo cultural es el rechazo, el que dirán, no quiero destacar, la modestia que tenemos siempre, miedo a hablar en público, miedo al ridículo. Entonces, cuando uno es jefe, destaca. Entonces, siempre, de alguna manera, vamos, culturalmente, el que destaca, vamos contra él. Y se ve en el colegio, ¿no? El chaval que más pregunta es al que el pobre le fríen, ¿no? O los compañeros, al empollón. A los compañeros o el propio profesor si se equivoca. Entonces, claro, cuando uno le nombran jefe, como destaca, en un caso que me contó un mando me dice, es que mi principal problema es que ya no me llaman a tomar un café con ellos, porque se siente rechazado. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es importante es que cuando uno destaca puede correr el riesgo del rechazo. Y culturalmente eso es lo que más se penaliza. Por lo tanto, hay que asumir que si te nombran jefe, ya no es lo mismo. Y puede ser, lo importante es que sea de una forma diferente. O sea, el jefe, hay muchos tipos de jefe. El coercitivo, el que manda, el que está siempre diciéndote cómo tienes que hacer las cosas muy duramente, pero hay otro tipo de jefe que te inspira. Por lo tanto, el reto es que te inspire, a desarrollar la inspiración en otros, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, es el hecho de que la empresa esté orientada como empresa, vamos, desde su mismísimo inicio, a el éxito, los resultados, ¿no? El tipo de funcionamiento de esa empresa, eso, vamos, es que no tiene ningún otro secreto, ¿no? Aquí hay que producir, aquí hay que rendir, y todo eso, bueno, pues condiciona el comportamiento de los jefes y de los empleados, ¿no? El hecho de que esté orientado al éxito y penalice los errores. Bueno, vuelve a aparecer miedo. Y tanto. Lo que ocurre es que, a ver, el objetivo de la empresa es ganar dinero para supervivencia, pero la clave está en cómo ganamos ese dinero, porque no se gana de la misma manera. Entonces, el reto es la empresa de ganar dinero, pero creando espacios donde donde hay una responsabilidad también de la empresa para que la gente dé lo mejor de sí mismos. Para que eso ocurra, tenemos que probar, tenemos que experimentar, y el experimentar no está exento de error. Si penalizamos el error, no va a haber innovación, ni va a haber creatividad, ni va a haber talento. Por lo tanto, si queremos ser un buen jefe,
tenemos que aceptar el error y acompañar a nuestra gente en ese proceso. O sea que en ese juego, ¿no?, en ese espacio, que hay esas reglas del juego, pues existe también el miedo a perder el poder. Claro, ¿no? el miedo si a hay perder cambios, el poder. quizá lo que se considera un error, hay que aprender de ese error, Sí. puede beneficiar a otro sector y suponer una pérdida. Indudable, efectivamente. Y es una parálisis muy importante, el miedo a la pérdida de poder. El miedo a perder poder es un miedo que está en todas las personas, pero es curioso porque cuando nosotros trabajamos con comités de empresa, direcciones generales, etcétera, nos damos cuenta que a todos los niveles hay miedo a perder poder, aunque nunca se reconozca. Hasta un directivo de mucho alto nivel dice: yo no tengo miedo a perder poder, y no es cierto. Pero lo interesante es ver que el poder también, al igual que el miedo, puede ser positivo o no positivo. Es decir, positivo si yo tengo poder para ayudar a todos, y no es positivo si lo tengo solo para beneficiarme yo mismo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con la pérdida de poder? Entender cuál es la finalidad última. Si yo tengo poder para salirme con la mía o para apoyar a todos. La finalidad última no es ganar más dinero. ¿Pero de qué manera? Porque podemos ganar dinero, pero creando espacios donde la gente realmente tenga ilusión por ir a trabajar. Trabajar forma parte de nuestra motivación esencial. De hecho, cuando nos falta el trabajo, no solo es que no lleguemos a fin de mes, es que hay un tema de autoestima. No te sientes querido, no te sientes apreciado. Es decir, el vínculo con el mundo laboral es necesario. La clave es que ese vínculo no sea solo para ganar dinero y exclusivamente, sino también encontrar espacios donde uno se pueda realizar como persona, como profesional. Y el trabajo nos da ese espacio si realmente nuestros jefes, nuestras empresas lo permiten. ¿Cuál es la madre de todos los miedos? Según Pilar Gerico. En el mundo laboral. En el mundo laboral, sí. En el No mundo digamos que laboral. Estamos hablando del mundo laboral. Sí, porque si no estaría la muerte. Pero bueno, en el mundo laboral, para mí la madre, cuando profundizas un poquito más, tanto a perder poder, rechazo, fracaso, todos estos miedos que son aparentes, lo que hay en el fondo es temas de perder la autoestima, de que no te quieran o no quererte. Y para que me quieran tengo mucho poder. Y para que me quieran busco mucho el éxito social o no equivocarme. O para que me van quieran... a querer o sí o sí. Exacto. Pasa que no se dice, pero esa es la clave en el fondo. En el fondo está ahí. Por eso cuando trabajas con un directivo o con un mando medio, con una persona de a pie, me da lo mismo, a cualquier nivel de la organización, cuando te encuentras con el miedo, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar tu autoestima fuerte, porque el antídoto ante el miedo es la autoestima. Por eso uno de los grandes filósofos decía que lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Decía Krishnamurti. ¿Por qué? Porque el miedo es la otra cara de la moneda de la autoestima, de la seguridad en ti mismo, de quererte. Cuando te quieres tal cual eres y aceptas, no tienes esa necesidad tan imperiosa de tener poder, de tener tanto éxito, de que te importe todo lo que el mundo a tu alrededor diga, porque tienes la seguridad en ti mismo. Sobre el miedo, en este caso, volvemos a los mandos, a los jefes, ¿no? Sí. Que seguro que tienen un jefe por arriba, pero después también tienen gente bajo su responsabilidad. Muchas veces los empleados se quejan quizá de la mala gestión, de que lo podrían hacer de otra forma, de la mediocridad e incluso del patadón hacia arriba, ¿no? ¿Por qué está esa persona haciendo de jefe si es un completo inútil, ¿no? Desde el punto de vista de las personas que ven cuál es su resultado, y no ocurre nunca nada. Bueno, lo que dices, yo creo que lo opinan muchas personas. Es opinión. No, y es totalmente, bueno, yo creo que es bastante generalizada más esa opinión y posiblemente en muchos casos sea cierta, ¿no? Y sí lo es. Lo que ocurre es que yo creo que en España, por ejemplo, estamos mejorando mucho nuestra capacidad de liderazgo, pero todavía nos queda bastante. No nos olvidemos la historia en la que estamos. Tenemos una historia en la que se ha utilizado mucho el miedo. En la historia, nuestra religión, las políticas, todo esto. Entonces la empresa también lo vive. Pero yo soy optimista y creo que la empresa que está actuando de verdad y que tiene una política basada en el talento, en la innovación y en el cambio, y escoge a los jefes que realmente son ejemplos, que realmente no se preocupan del poder y de quedar bien hacia arriba, sino que se preocupan de alcanzar resultados también mirando hacia abajo, hacia sus colaboradores. Esas empresas que lo hacen están teniendo resultados. Y esos son los nuevos referentes. Porque dejan hacer, porque buena gestión significa dejar a las personas que tienes bajo tu responsabilidad que destaquen. Sí, señora, eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar que la gente tenga su espacio, hay que dejar que el talento tenga importancia, porque a veces el talento también da miedo. A veces. Bueno, muchas veces, sobre todo si eres inseguro como jefe. ¿Y cómo se puede ganar esa seguridad siendo jefe, teniendo una responsabilidad y dejando que otros muestren sus capacidades?
Bueno, sin tomártelo como un ataque a tu autoestima. Mira, yo creo que el jefe inteligente es aquel que sabe rodearse de gente mucho más inteligente que él o que ella. Para mí esa es la clave de la inteligencia y del líder efectivo y excelente. Es saber rodearte de los mejores y dejar espacio para que ellos brillen. Porque tu seguridad, hay que recuperar la seguridad que decíamos antes. ¿Cuál es tu autoestima? ¿Dónde anclas tu autoestima? Si tu autoestima está en aquello que hace tu equipo y además taparles para que no se vea, pues algo está fallando. A lo mejor tienes éxito a corto plazo, pero en una crisis como la actual, ninguna empresa se puede permitir el lujo de perder ni un ápice de talento. No nos lo podemos permitir. Por lo tanto, revisar nuestros estilos de liderazgo, revisar y dar espacio a ese talento es una de las claves fundamentales incluso para salir de la crisis. Hay que cambiar la forma de dirigir las empresas. Pilar, creo que es un final de entrevista muy adecuado. No lo vamos podríamos decir, a seguir hablando de eso porque ha quedado clarísimo. Bueno. Te agradezco mucho que hayas venido aquí a contarnos cómo podemos quitarnos este miedo de encima y ganar oportunidades y, bueno, creer que sí que hay oportunidades en el trabajo y ser un poco más positivos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias.